publicación del libro Estrategias y Prácticas Innovadoras en la Educación en el siglo XXI. En primer lugar, me quiero presentar que me van a comentar ahora. Nos acompaña el licenciado Pedro López Santillana, presidente municipal de León. Buenas tardes. Está también con nosotros nuestra directora, la doctora Laura Susana Torres, directora de la Universidad. Y también nos acompaña para presentar esta obra la doctora María Cecilia Evans, profesora investigadora de la biblioteca. Y están con nosotros también aquí los dos coordinadores de este libro, el doctor Javier de la Fuente Hernández, titular de la Unidad de San Miguel Allende de la UNESEO, y la doctora Adriana Martínez Martínez, profesora investigadora de la licenciatura en Economía Industrial y jefa de la División de Educación Continua. Es para nosotros un honor también contar con la presencia de invitados especiales como la doctora Yorosochi Bustamante Díez, secretaria de Educación del Estado de México. La señora Lourdes Solís Carilla, presidenta del DIF municipal. El doctor José de Jesús Navarro Martínez, director administrativo del Parque de Innovación de La Salle. El doctor Rafael Espinosa Luna, director general del Centro de Investigaciones en Óptica. El licenciado Juan Manuel Valencia, del Instituto Tecnológico Superior de La Cuarta. El licenciado Jesús Jonathan González, director de Educación Municipal. El ingeniero Gabriel Durán Ortiz, regidor del Honorable Ayuntamiento. El maestro Abel Arteaga Sánchez, subsecretario de la CISES. Y la licenciada Verónica Orozco. Agradecemos, por supuesto, la presencia de algunas de las autoras de este libro, la doctora María Leticia de Anda Munguía, la doctora Blanca Margarita Padrón Sierra y la doctora Paulina Oliver Monfil. Y con mucho gusto agradecemos la presencia de profesores, alumnos de esta institución y de otras instituciones que son bienvenidas a este día. Para dar inicio a esta presentación, vamos a ceder la palabra a quienes lo presentan y por último a los coordinadores. Y va a dar inicio la doctora Cecilia Evans. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Quiero comenzar agradeciendo a la doctora Adriana Martínez la amable invitación a comentar el libro que coordinó junto con el doctor Javier de la Fuente, Estrategias y Prácticas Innovadoras de Educación ante el siglo XXI. Y sumarme a la felicitación tanto a los coordinadores como a los coautores de la obra por lo que representa este espléndido esfuerzo institucional. También quiero disculparme por la imposibilidad de acompañar la sesión completa, aunque espero conocer después los comentarios del libro que harán mis distinguidos compañeros de mesa, puesto que tenemos en la Ibero León un evento muy especial para honrar la vida de nuestra alumna Nadia Verónica Rodríguez, quien era alumna de Relaciones Internacionales y que tenía el proyecto personal de trabajar en favor de mujeres que hubiesen sufrido violencia. Así que nos quedaremos con el compromiso de trabajar por un cambio profundo en nuestro México desde la educación y con un ánimo mixto, muy contenta por la celebración que nos reúne acá
triste por lo que vivimos en la universidad. Quiero hacer un comentario en dos partes. Siendo que seré la primera persona que toma la palabra, haré una descripción de la obra y del contenido de los capítulos y después haré un comentario general. Este libro está conformado por 6 trabajos. El primero de ellos, de Blanca Margarita Parra Mosqueda, ofrece una reflexión de orden teórico acerca de la innovación educativa y estrategias didácticas. Representa de alguna manera el encuadre de la discusión de los subsiguientes capítulos. Ella retoma discusiones de la OCDE, destacando la importancia del liderazgo en los distintos niveles y que esto significa enfocar la atención en las características, esto me parece muy importante, que debe tener una institución educativa preocupada por dotar a sus estudiantes y egresados de las herramientas necesarias para su mejor desempeño como miembros de la sociedad a la que pertenecen. Esta manera de enfocar, y no solo de destacar la innovación como fenómeno que implica la creatividad, la introducción de elementos distintos y específicos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, permite de alguna manera entender que toda la obra está enmarcada en un enorme, en un importantísimo proceso de innovación institucional. Entonces, esta referencia del primer capítulo me parece muy importante porque nos permite replantear el sentido del quehacer educativo en su conjunto. A este le siguen 5 experiencias innovadoras de distinto carácter y que tienen en común el llevarse a cabo desde el ENES León, salvo quizás el penúltimo capítulo de la misma doctora Blanca, en el que habla de experiencias en varias instituciones. En primer lugar, se presenta el modelo del ENES León como una modalidad de innovación en la educación superior. Este capítulo, de Javier del doctor de la Fuente y de la doctora Leticia de Anda, retoma la discusión sobre el concepto de innovación, destacan el carácter procesual complejo situado que en última instancia remite a las prácticas educativas de la UNESCO y citan una perspectiva que también es muy interesante, puesto que tratan de trascender el conocimiento academicista y pasar a una visión del aprendizaje del estudiante desde una mirada interaccionista en la cual el aprendizaje se construye entre todos. Creo que una mirada interaccionista es la que permite entender el conjunto de procesos que este libro documenta y en ese sentido el que quede enmarcado en este capítulo es importante esa referencia. Se presenta el modelo educativo del ENES León en sus 3 componentes: fundamentos filosóficos, proyecto académico y la concepción de evaluación. Así también el proceso cronológico, la fase inicial de fundación institucional, la de implementación en la que se desarrollan las primeras carreras bajo un modelo de currículo flexible y también se habla de la etapa de ejecución. El pronunciamiento fundamental de este gran proyecto de innovación institucional radica justamente en no considerar que la mejora de la organización universitaria es el fin último del proceso, sino que supone un cambio orientado a lograr, y cito textualmente, que los alumnos sean autores y actores de su proceso educativo. Estas palabras que estamos acostumbradas a escucharlas en discursos de toda índole, en declaraciones, en inicios de proyectos, suelen ser las más de las veces palabras vacías. Sin embargo, lo interesante es que aquí se están documentando casos que muestran que esto no es letra muerta ni declaración retórica, sino un pronunciamiento genuino que implica formas de participación muy diversas de los diversos agentes universitarios. Y aquí está el meollo de la cuestión, entonces, que compromete la propuesta. Los siguientes capítulos ofrecerán piezas, por así decirlo, de este gran mosaico de innovaciones que es posible echar a andar en un contexto de diseño institucional innovador en sí. El capítulo de Arumi Shimada Beltrán abre el mosaico de propuestas al analizar las experiencias de investigación en la licenciatura en Ciencias Agrogenómicas, la cual se enmarca como práctica innovadora de docencia. El modelo educativo de laboratorios de investigación que han desarrollado el ENES León ha abarcado 3 asignaturas en el primer semestre, han trabajado con biología molecular, celular y bioquímica, y en el segundo semestre han abarcado también las asignaturas de genética y fisiología vegetal. Durante cada semestre los estudiantes desarrollan en equipos
un proyecto que representa una experiencia verdadera de investigación, a la vez que aprende las técnicas de estas áreas y la forma de trabajar en la doctora. No solo esto, sino que los resultados de los proyectos los presentan con formatos de artículos de investigación. Mi apreciación sobre este capítulo es que en realidad lo que propone la doctora Shimada rebasa con mucho lo que el título propone al enmarcar esta experiencia como innovación de docencia. En realidad lo que tenemos es una propuesta profundamente innovadora en términos de organización curricular de la licenciatura, que supone un nuevo abordaje de contenidos, de vinculación teoría, práctica y laboratorios, un replanteamiento del fondo de la relación docente, de la relación pedagógica y también del trabajo de los estudiantes. La autora nos dice en la página 76 que el proyecto se enfoca en el objetivo de que los estudiantes tengan una experiencia de investigación auténtica, la cual no aporta solamente técnicas de laboratorio, sino habilidades de resolución de problemas y análisis de evidencias. El sentido de la palabra auténtica define el alcance y la profundidad de la experiencia reportada y por lo tanto prefigura los resultados que se avanzan de alguna manera. Esta palabra auténtica me volvió de manera muy especial, puesto que todo el análisis que se está haciendo de la escuela contemporánea bajo los nuevos modelos de gerencia, de gestión, de rendición de cuentas, de evaluación estandarizada, internacional, plantean como problemas más profundos la pérdida de conversaciones auténticas entre docentes y estudiantes en las aulas y de actividades genuinas. Y todo ello en favor de una serie de tareas, de evaluaciones, de cumplimientos y de una gran prisa que rompe un vínculo y una conversación. Entonces, cuando la doctora coloca esa palabra y muestra los resultados de lo que significa la autenticidad, está planteándonos que están revolucionando, están haciendo una actividad compensatoria muy seria, que ahí mismo lo comentan, respecto de las habilidades y de las competencias para la comunicación oral y escrita de los estudiantes, para su pensamiento lógico, y también señala fuertemente el tema del trabajo en equipo. La capacidad de trabajar de manera colaborativa es una de las grandes asignaturas, una de nuestra secretaria de Educación, de nuestro sistema educativo, el enseñar de verdad a nuestros estudiantes a trabajar de manera colaborativa. Así que este capítulo, esta espléndida experiencia que vale la pena que se documente de muchas maneras, me parece que tiene alcances importantísimos. Un siguiente capítulo a cargo de Adriana Martínez reporta una experiencia innovadora en docencia, la cual se basa en la implementación del modelo de aprendizaje invertido en la materia de macroeconomía 1. Quedé muy impresionada de la planeación del trabajo que está implicando realmente este ejercicio, que también, al igual que en el caso anterior, va más allá de lo que se llama técnicamente la aula invertida. En realidad, Adriana, y ella misma lo dice, está armando su aula a partir de estrategias de aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, desarrollo y edición de videos tutoriales y de cómo resolver ejercicios, los cuales son subidos al canal de YouTube de la profesora, así como la estrategia de gamificación, que significa la utilización de material lúdico. Los elementos tecnológicos que utilizaron en esta asignatura ha sido el aula virtual, el cañón y las redes sociales. Se crea un grupo de Facebook para la comunicación con los alumnos, compartir avisos, videos, etc. Y no solo eso, se van a Twitter para que los alumnos comenten noticias pertinentes de manera simple. Como podrán imaginarse, los resultados dan cuenta de una muy favorable valoración de parte de los estudiantes de los distintos componentes, tanto en la aceptación de la propuesta como en las estrategias. Y aquí también me quedo con ganas de animar a Adriana a continuar la investigación sobre esta asignatura, dando cuenta de procesos mucho más complejos como el desarrollo de capacidades de los estudiantes, la manera en que alternan los espacios en línea con los espacios presenciales y todo lo que eso significa como construcción de su pensamiento y de su agencia social. Entonces, nos pones unas estadísticas, pero nos reportas un proyecto tremendamente más potente que tiene muchísimas otras posibilidades de profundización, de acuerdo con lo que contabas. Blanca Margarita Paz nos queda nuevamente aporta un capítulo en el que analiza experiencias con docentes y estudiantes
basadas en el modelo de aprendizaje basado en problemas. Describe el escenario preparado para la capacitación de docentes en un taller de 20 horas de duración, reporta 2 experiencias concretas de utilización de este modelo y analiza posteriormente el tipo de desafíos implicados en los esfuerzos llevados a cabo con docentes cuyas resistencias, particularmente en lo relativo al trabajo en equipo, nos comenta la autora que son mucho mayores que las de los estudiantes para sumarse a este tipo de propuestas. No se diga ya cuando se trata de convocatorias lanzadas desde plataformas institucionales más amplias, en las cuales pueden las personas haber tenido avisos tardíos, grupos muy numerosos y modelos de capacitación tipo cascada. Todo lo cual va explicando por qué es difícil pasar de las buenas intenciones y cómo es que difícilmente algunas buenas prácticas llegan a concretarse, de tal suerte que las realizaciones en clave de innovación parecen alejarse del escenario. Estamos apenas en la página, bueno, no apenas, estamos ya en la página 134 del libro y es apenas ahora cuando tuvimos el primer golpe de realidad sobre el fenómeno de la innovación, que la literatura mundial está cargado de fracasos. El 90 y tantos % de los estudios reportan de por qué no se logró lo que se planteaba. Y en cambio en este libro estamos hablando de experiencias felices, llevadas a buen término, con resultados muy interesantes que incluso rebasan el alcance con el que se están encuadrando temáticamente. Entonces es interesante y en este caso se está hablando de otros espacios institucionales. Entonces me pareció muy interesante, me parece que esta discusión le hizo bien al libro, puesto que ofrece una problematización que al mostrar las complejidades de los esfuerzos innovadores emprendidos desde el sistema educativo, permite en contraste destacar la riqueza y la originalidad de la oportunidad para la innovación que ha representado en sí misma la Inés León y las razones nos invita a pensar en las razones que han hecho posibles. Termina el libro con el trabajo de Paulina Uribe, es también un trabajo muy lindo y muy interesante y muy ágil de leer igual que los demás, sobre experiencias de aprendizaje social con adolescentes que participaron en el programa Guardianes del Río Silao y Mapa Verde de Irapuato. El capítulo reporta una interesante experiencia que llevaron a cabo con 240 adolescentes de secundaria del municipio de Irapuato y que participaron durante un largo periodo de 13 al 18. Aquí también podrías haber hecho 3 tesis y media de doctorado en este puro proyecto, ¿no? Este que también Paulina refiere como de aprendizaje social, me parece que también puede caracterizarse como de aprendizaje-servicio, que es un modelo muy establecido y que recorre muchos países. Argentina ha sido muy líder, aunque no es el núcleo donde se creó el proyecto de aprendizaje-servicio, pero en realidad lo que nos comenta Paulina tiene que ver con aprendizaje-servicio, puesto que la formación ambiental de estos jóvenes, entendida como conocimientos, prácticas y actitudes, se ancla en la experiencia directa de los problemas socioambientales de la escuela, la comunidad y la ciudad. La experiencia destaca el potencial de la escuela, destaca las posibilidades del espacio de aprendizaje extracurricular, que define ello como un entorno de aprendizaje complejo y mediado por la participación y acción de adolescentes. Esa obsesión que me dio de retitular o modificar la titulación no es una ociosidad academicista, sino que tiene que ver con el contenido de los trabajos. Y si Paulina retoma esto y lo analiza como aprendizaje-servicio, tiene la posibilidad de encontrar en procesos muy importantes que son particularmente de preocupación en este momento del sistema educativo formal, como es la convivencia. El aprendizaje-servicio ha sido de las propuestas pedagógicas innovadoras con más alto potencial para disminuir los niveles de violencia entre pares, especialmente entre adolescentes, para sensibilizar a los maestros sobre la necesidad de modificar sus prácticas pedagógicas y también la oportunidad de revalorar a los estudiantes, porque ellos cuando descubren que son inteligentes, que son proactivos, que son capaces de organizarse, que les preocupa, que no solo están en su celular, están también preocupados por lo que pasa en sus colonias, etc. De modo que me parece riquísima esa experiencia. Y bueno, finalmente las reflexiones finales, donde el doctor Javier de la Fuente retoma el sentido de todos los procesos documentados y afirma el aspecto aspiracional de todo proceso educativo, citando a Bonifacio Barba, donde habla de la referencia moral,
donde se compromete una intervención en los procesos de formación socio-moral de todos los miembros de la comunidad educativa. Finalmente, quiero decirles que me he referido a este texto como testimonio de un espléndido esfuerzo institucional, porque tenemos aquí la evidencia de un mosaico de prácticas innovadoras de distinta escala, desde el orden institucional, curricular, pedagógico, extracurricular. Y la pregunta más importante que me surgió a lo largo de la lectura del libro fue: ¿cómo pudo suceder? ¿Cómo pudo suceder que una institución de nivel superior, enraizada en la estructura, en la tradición, en los procesos administrativos de nuestra gran Universidad Nacional Autónoma de México, haya podido conjuntar a la vez experiencia y tradición, juventud, ligereza, espíritu innovador? Ciertamente el libro no aporta respuestas a esta cuestión, las plantea, pero eso permite sugerir y pensar, algo que tiene un área de estudio de innovación, que podría hacerse un metaanálisis de los trabajos aquí reportados y de muchos otros que seguramente están en curso en el ES León, con la finalidad de reconocer y analizar los procesos de distinto tipo que hicieron posible contar con un diseño universitario novedoso y a la vez abierto y flexible para permitir el desarrollo de esfuerzos innovadores tanto en la docencia como en la investigación, difusión y espacios extracurriculares. En ese sentido, me parece que sería importante analizar tanto los procesos de orden político, que lo han hecho posible, los procesos administrativos, por el soporte normativo, comunicacional, estructura, etc. En el ámbito político, qué tipo de negociaciones, alianzas, protagonismos, actores, manejo de conflictos, alianzas, etc. Y finalmente, en el orden pedagógico y psicopedagógico, entender qué estrategias de formación, de acompañamiento, de apoyo a la docencia se han llevado a cabo para hacer posible esto, para que la libertad y el ánimo innovador florezcan. Eso no sucede cuando hay espacios asfixiantes, sobrecargados de tareas o de actividades burocráticas. De modo que esta participación consciente y voluntaria de profesores, de estudiantes en tan diversos espacios, este trabajo con culturas profesionales de distintas disciplinas en favor de un gran proyecto institucional común que alterna el respeto a la diversidad con la construcción de líneas de trabajo comunes, es una gran experiencia de la que nos podemos sentir orgullosos en esta ciudad. Felicitarlos y agradecer la oportunidad de haber conocido en detalle. Muchas gracias. Muy interesantes todos y qué lástima que te tengas que ir, pero sabemos que ese compromiso pues hay que estar ahí moralmente. Sí, y le solicitamos a nuestra directora que si te da esta constancia. Antes de que te retires, perdón, como un integrante más de la comunidad universitaria del IBEM, exacadémico del IBEM, quiero aprovechar para expresarte mi solidaridad y mi compromiso con la comunidad universitaria, no solamente del IBEM, sino de todas las comunidades universitarias, para que desde la trinchera que hoy me toca colaborar, buscar y resolver desde el fondo realmente este problema que tanto nos duele a todos. Para toda la comunidad universitaria de Libera, mi más sincero abrazo, pero mi compromiso de trabajar. Gracias, por favor. Muchas gracias por venir. Ahora tendríamos los comentarios de la doctora Laura Susana Costa Torres, directora de esta universidad. Este libro no es una revisión bibliográfica, son
experiencias pedagógicas que aplican en las aulas, son los resultados que nos dan, y es algo que nos hace vivir una experiencia didáctica, innovadora en la educación, que de verdad es muy enriquecedora. Los admiro mucho, los presento con mucho cariño. El libro es Estrategias y Prácticas Innovadoras de Educación en el siglo XXI. Tengo el agrado de presentar esta obra, cuyos autores principales, Dr. Javier de la Fuente y Adriana Martínez, son profesionales que han impactado favorablemente en la implementación de estrategias de innovación educativa en nuestro país. Son autores docentes que tienen en común la pasión por aprender y por compartir conocimientos, haciéndolos un modelo a seguir en la docencia, por hablar con conocimiento de causa y con realidades, al aplicar su visión, al haber creado programas académicos innovadores y por aplicar nuevas estrategias educativas con un efecto muy positivo y trascendental en el aprendizaje de nuestros jóvenes. Agradezco la invitación que me hicieron a escribir el prólogo de este libro, así que muchas gracias por las gracias. Ha sido un placer leer esta obra. Los lectores encontrarán en este libro la primera sección llamada Innovación Educativa y Estrategias Didácticas, escrita por Blanca Parra, en la que identifica algunas estrategias didácticas que se usan solo con valor comercial, pero nos muestran las estrategias reales de innovación docente en las que el profesor debe estar realmente involucrado con la enseñanza bajo un diseño integral para lograr resultados significativos en el aprendizaje. Destaca la importancia del docente en las tareas de educación, la necesidad del espíritu crítico, de su disposición a la autorreflexión, la evaluación y el aprendizaje continuos, así como la aplicación de la evaluación formativa y el uso de la tecnología computacional. Nos instruye en la importancia del aprendizaje basado en problemas y nos lleva a conocer desde sus orígenes hasta su aplicación en las universidades en México, señalando el caso de la UNAM, el Tecnológico de Monterrey y el Instituto Politécnico Nacional. En la segunda sección de este libro, Un modelo innovador y de educación superior, el caso de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, que es esta escuela, en coautoría del Dr. Javier de la Fuente y Leticia de Anda, nos dice cuál fue la estrategia que hizo realidad la creación de un nuevo campus de la UNAM fuera del área metropolitana, que se visualizó como la Universidad del siglo XXI para la UNAM. El Dr. Javier de la Fuente, primer director y fundador de este campus de Lenes León, cuya visión de tener carreras de vanguardia bajo un modelo educativo innovador se hizo realidad, con un esquema que forma profesionales universitarios académicamente brillantes, pero sobre todo que fomenta a nuestros alumnos el valor de crear ciudadanía y comunidad al tener una formación integral rica en actividades culturales, artísticas y humanísticas, y fomentando el trabajo colaborativo inter y multidisciplinario entre sus académicos. Esta sección nos lleva a la historia de la realidad de cómo se planeó y ejecutó el proyecto de creación de la ENESEO, como un complejo académico, ecológico, deportivo y cultural, orientado a responder los retos que enfrenta la educación superior en México, y en el que se asumen los principios y valores universitarios que se manifiestan en el ámbito educativo con conciencia social y humanizadora y con una visión colectiva, promoviendo así la transformación de los estudiantes para que sean autónomos, creativos, analíticos y críticos. El modelo educativo del ENES implica licenciaturas acordes a las necesidades de hoy, con un currículo flexible, variedad en opciones académicas, culturales y de formación humana, en donde no existe una única forma de enseñar, con un modelo de organización administrativa transversal y teniendo a la innovación como parte de la planificación. En esta sección se resalta el papel del alumnado por estar en constante actividad y proactividad para ser el protagonista del aprendizaje. El profesorado, por su parte, diseña la actividad y el entorno, supervisa el trabajo y acompaña al alumno, mediante un dominio profundo de las técnicas educativas innovadoras, así como la importancia de enseñar las habilidades blandas desde etapas tempranas del aprendizaje para construirse en una práctica cotidiana. Reflexionar sobre cómo estamos enseñando en el aula y visualizar las necesidades de los alumnos de hoy para plantear las estrategias didácticas que deben llevarse a cada grupo y cada asignatura de forma específica. Siguiendo con las estrategias exitosas en innovación docente, este libro bajo la autoría, en el capítulo bajo la autoría de Harumi Shimada, contiene un apartado titulado Experiencias de investigación durante la licenciatura en Ciencias Agronómicas, una práctica innovadora en la docencia, en el que describe experiencias de docencia en investigación al crear y poner en marcha una nueva licenciatura creada para la UNAM e implementada en la UNESCO. La particularidad de la licenciatura en Ciencias Agroeconómicas es que los laboratorios de enseñanza se fusionan con los de la investigación para proporcionar a los estudiantes experiencias auténticas de investigación desde el inicio de la carrera. Resulta todo un reto para la docencia en la enseñanza de las ciencias, encontrando que la participación en un proyecto de investigación promueve en los alumnos la seguridad, la noción del quehacer científico y la habilidad para analizar evidencias,
además de fomentar el pensamiento crítico, el desarrollo de un discurso científico y despertar el interés por la investigación. Por ser ciencias agronómicas una carrera nueva universitaria, se despierta la inquietud por saber si el modelo educativo funciona. Se está realizando un estudio de seguimiento para evaluar el modelo educativo basado en las actividades en laboratorios de investigación y conocer su efecto en los estudiantes de licenciatura. Los resultados preliminares de este estudio indican que la mayoría de los estudiantes muestran motivación por la investigación y por el trabajo de laboratorio, por lo que hasta el momento se puede concluir que el modelo está siendo exitoso con la formación de alumnos. Siguiendo con la tesitura de vanguardista en docencia, encontramos la sección denominada Implementación del aprendizaje invertido en materia de economía industrial, experiencia y percepción, en la que la autora Adriana Martínez resalta el impacto positivo del aprendizaje invertido como una estrategia para potenciar el desarrollo de los estudiantes. Estrategia que involucra un proceso activo en el que los alumnos se involucran en la construcción del conocimiento, mostrando un ejemplo claro en materia de economía 1 que resulta compleja para los estudiantes y en la que se aplicó una estrategia híbrida, una combinación del aprendizaje tradicional con aprendizaje invertido, apoyado por el uso de las tecnologías de información y comunicación. Para conocer la eficacia de esta estrategia, de acuerdo con la percepción de los estudiantes que cursaron esta asignatura, fueron aplicadas encuestas en las que, de acuerdo con los resultados, cerca de la totalidad de los alumnos manifestaron estar satisfechos con las actividades implementadas. Videos, actividades lúdicas, macrorally, Jeopardy, confirmando que estas actividades apoyaron en su aprendizaje y sugiriendo que se implemente esta estrategia de aprendizaje invertido en otras asignaturas. Y puedo ser testigo, Adriana, que tus alumnos de verdad adoptan esta estrategia como suya, como una estrategia de estrategias didácticas basadas en casos de éxito que son aplicados para la enseñanza de diferentes carreras como medicina o ingeniería, usando escenarios reales en los contextos locales, conceptualizando y ejemplificando cómo el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje orientado en proyectos tienen bases comunes, motivacionales y teóricas. En estos tiempos ya no cabe un solo modelo educativo estandarizado y aplicarlo en la enseñanza de todas las asignaturas, por lo que en esta sección encontrarán la manera de fomentar en los alumnos la inquietud por la búsqueda, por ser proactivos y creativos en el entendimiento, creando un pensamiento crítico que los lleve a una adecuada toma de decisiones en el ejercicio profesional. Finalmente, los autores nos motivan promoviendo la cultura del aprendizaje y describiendo el aprendizaje social, con la última sección escrita por Paulina Uribe titulada Experiencias de aprendizaje social de adolescentes de participación en el programa Guardianes del Río Silao en Mapaberre de Guanajuato, incidiendo en la importancia de la formación ambiental basada en conocimientos, actitudes y prácticas frente a problemáticas socioambientales locales. Este programa Guardianes del Río Silao en Mapaberre recopila las experiencias de aprendizaje de más de 200 alumnos de secundaria y promueve un ejercicio de reflexión sobre los conocimientos ambientales de los adolescentes. Es una estrategia que permitió a los alumnos la posibilidad de explorar el espacio natural como el río y la ciudad como mediadores del aprendizaje y el conocimiento y como espacios que contribuyen al sentido práctico de la formación ambiental de los estudiantes, promoviendo el acercamiento, la sensibilización y la formación en educación ambiental en condiciones de cambio climático relacionadas con la problemática de su entorno. Con esto quiero decirles que el lector tiene delante una obra que muestra las principales estrategias docentes e innovadoras disponibles a día de hoy, mostrando incluso resultados de evaluación de la aplicación de estas estrategias que muestran cómo lograr un aprendizaje significativo en los resultados. Le agradezco nuevamente a todos los autores y el espacio para participar. Al igual que mis dos antecesoras, bellísimas antecesoras, quiero agradecerle a Adriana y a Javier por la oportunidad que me dan para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la importancia del libro que hoy nos están presentando. Agradecerte, Laura, por la oportunidad de estar nuevamente aquí en la UNAM y saludar a todos quienes estamos aquí comprometidos para hacer y aprovechar la oportunidad que México tiene ante el cambio de circunstancias. Primero quisiera empezar a expresarles mi sentimiento
y decirles que este libro me encantó y que este libro me motivó. Me llenó de esperanza por lo que voy a compartir ahorita con ustedes. Primero, algunas preguntas y reflexiones que hacen ver la oportunidad y la relevancia de esta obra. Según Manpower, el 65% de todos los trabajos en donde se desempeñará la generación Z, es decir, los nacidos del 96 en adelante, todavía no existe. Entonces, si todavía no existen esos trabajos, ¿a quién vamos a y con qué parámetros vamos a formarnos? Primera elemento. Segunda referencia, según la OCDE, mucho de los retos que estamos viviendo en la transformación digital, la globalización y los cambios demográficos están reformando el mundo laboral. El 14% de los puestos de trabajo que existen actualmente podrían desaparecer en los próximos 15 o 20 años como consecuencia de la automatización. En tanto, el 32% de los puestos de trabajo que hoy conocemos está destinado a cambiar de forma radical. Entonces, si se nos desdibuja el mercado laboral hacia y cómo y qué tipo de estudiantes vamos a formar. Afortunadamente, las universidades no solamente forman para el trabajo, también para la vida. Y esto entonces nos lleva un poquito a reflexionar sobre el contexto. Hoy en día, en México, tenemos sistemas e instituciones con procesos de educación rígidos. Ante un entorno tan cambiante de instituciones rígidas y con currículas rígidas, pues, vamos a enfrentar un enorme reto. La mayor parte de nuestros procesos académicos, pedagógicos y las instituciones están orientadas a la enseñanza y no al aprendizaje. Sobre todo la parte que es más preocupante es que estos modelos favorecen la pasividad. Conozco muchos maestros que han decidido dejar de prestar su labor docente porque no saben cómo competir con la tecnología, porque están acostumbrados en esa relación pasiva con el alumno, y el alumno hoy está interactuando a través de la tecnología. Y es increíble que muchos maestros pleno siglo XXI no saben cómo aprovechar esta herramienta tecnológica y se están sintiendo desplazados por los teléfonos móviles. Sobre todo la parte que es más preocupante es que en México muchos de los programas curriculares y las orientaciones están diseñadas de una manera monodisciplinaria y sobre todo teórica. Ya desde ahí estamos viendo ante las circunstancias que se está viviendo el mundo y comparando con lo que se está formando y las metodologías con las que se están preparando, pues esta enorme divergencia y discordancia que tenemos. Por lo tanto, debemos empezar a hacernos algunas preguntas. La primera de ellas es ¿qué tipo de ciudadanos queremos? Porque no solamente formamos colaboradores del mercado laboral. La pregunta base es qué tipo de ciudadanos queremos. Con mucha humildad me permito proponer algunas líneas de pensamiento en este aspecto. Lo primero es que queremos ciudadanos que estén orgullosos de su identidad. Sí queremos ciudadanos abiertos al mundo, pero queremos ciudadanos que estén orgullosos de ser mexicanos. No queremos formar malas copias de las culturas o de las tecnologías extranjeras. Y sobre todo, tenemos que recordar, tenemos que profundizar en los grandes aprendizajes que
de la historia de este país tienen como un proceso también de enseñanza y de aprendizaje, porque si olvidamos nuestra historia, corremos el riesgo de volver a cometer los mismos errores. Segunda parte de la reflexión es que queremos ciudadanos respetados y respetuosos, libres, críticos, autónomos, pero siempre basados en el respeto, para que sean respetados, pero también tenemos que formar ciudadanos respetuosos. Queremos ciudadanos participativos, y aquí en este libro y con todos los autores hacen énfasis en esa parte, en alumnos que participen en la construcción de su propio modelo de aprendizaje. Si lo logramos, como lo están logrando aquí, indudablemente que cuando salgan van a ser ciudadanos que no van a ser pasivos, que ellos mismos van a participar y que van a querer definir su propio modelo de ciudad, de sociedad en el que se está. Esto es fundamental porque en esta misma medida logramos dejar atrás la pasividad, la indiferencia, ¿sí?, el estirar la mano para que otros se lo resuelvan. Así que este modelo de ciudadano participativo, con este libro y viendo las diferentes metodologías, como desde el laboratorio, como desde el trabajo social, como desde el modelo del aula invertida, como los modelos basados en proyectos y todo, a lo que van dirigido es a que el alumno construya su propio modelo. Y si lo logramos, créanme que ya estaremos formando ciudadanos verdaderamente comprometidos con nosotros. Queremos ciudadanos competitivos, pero no basados en una competencia aislada del individuo. No queremos ciudadanos cuya competitividad dependa de que se paren en los hombros de su vecino o de su prójimo, sino que la competitividad esté basada en la colaboración. Y lo que hemos visto y descubierto en este bellísimo libro habla todo el tiempo de colaboración. Y una parte importante de colaboración entre los docentes. Porque si entre los docentes no somos capaces de armar un programa de investigación basado en proyectos con las diferentes materias que son complementarias, transversales o colaborativas del problema que están analizando, pues después no les podemos pedir a los alumnos que trabajen también de manera colaborativa. Queremos ciudadanos tolerantes, abiertos, incluyentes, y el proceso de educación debe provocar estos mismos principios y valores. Algo que me encanta en el libro es que están muy conscientes los docentes que en estas nuevas metodologías saben que no hay una respuesta única, y por lo tanto el docente debe de estar preparado y abierto para que el alumno encuentre su propia respuesta, y luego el reto que tiene es el método de evaluación para no inhibir que esos alumnos puedan encontrar la propia solución y la respuesta a los problemas que se están planteando en el aula. Pero eso requiere también una enorme madurez del docente para tener mucho cuidado que a la hora de evaluar no vaya a ser la evaluación que el docente cree, sino lo que tenemos que motivar es que el alumno encuentre la propia solución a este tema. Pero sobre todo queremos ciudadanos con conciencia social. Hace rato Cecilia preguntaba cómo era posible que en la UNAM se hubiera dado esto. Cuando analizamos el capítulo de lo que está pasando en la UNAM y ustedes revisan en este tema las características que tiene, pero sobre todo los fundamentos filosóficos de la UNAM, es claro que si son congruentes con esos fundamentos filosóficos, es lo que iba a provocar que se esté dando lo que hoy estamos viendo en la UNAM, en el MES. Ahí están establecidos muchos de estos elementos que soportan esta evolución de la UNAM.
todo esto sirva, pues, entonces, para llevar a la parte de qué tipo de estudiantes queremos. Ya entendimos la parte general de nuestra sociedad y queremos estudiantes, como bien lo dicen los autores, cada uno desde su perspectiva, autónomos, creativos, analíticos, críticos, íntegros. Esta parte los autores lo abordaron de alguna manera que cuando nos referimos a la parte íntegra, no solamente nos estamos refiriendo a la parte multidisciplinaria, sino el de ser íntegros como personas. Me llama poderosamente, me dio mucho gusto encontrar en la UNAM esa orientación a la formación de valores. Parecería típica de las universidades que tienen alguna inspiración cristiana, católica, y esta institución habla de formar ciudadanos con valores. Es claro que entre los retos que estamos viviendo y ante esta evolución, nuestros alumnos tienen que aprender y a desaprender. Tienen que hacer este trabajo colaborativo multidisciplinario, multicultural, pero sobre todo en esta parte también multicultural, tienen que adaptarse y comprender los diferentes requerimientos que hoy estamos viviendo. Nuestros equipos de trabajo, nuestras empresas, dejaron de ser monolíticas. Aquí mismo estamos viviendo cómo tenemos sirva solo. Y la presencia de la comunidad japonesa aquí nos ha puesto a reto la formación de nuestros alumnos. Tienen excelente formación disciplinaria, pero no los hemos formado en estos ambientes multiculturales. Y cuando salen al campo a trabajar y les corresponde o ser jefes o colaborar en equipos con diferente cultura, el choque es verdaderamente la misma. Tienen que tener ese pensamiento abstracto, ese análisis crítico, la participación de proyectos, y esto es algo que en el libro hace mucha mención. Las empresas no están contratando ni pagando basado en calificaciones o títulos. Las empresas lo que están buscando es gente que pueda resolver problemas que incluso no se han presentado hoy en día. Los problemas que van a vivir esta generación Z son muy diferentes, ¿no? Y entonces nuestros docentes pueden plantear metodologías basadas en proyectos, pueden plantear metodologías basadas en problemas, este tema del aprendizaje invertido y el aula invertida, pero al final del día tenemos que prepararnos para que ellos puedan enfrentarse a problemas totalmente diferentes y con esta formación entender, comprender, analizar y encontrar las propias soluciones a problemas que todavía no estamos viviendo. Y de ahí la importancia de que esto esté bien basado en un método que realmente esté sustentado en el conocimiento, ¿sí? Y de ahí la importancia entonces de cómo hacer nuestros laboratorios, tanto para la investigación, saludos Rafa, como para el aprendizaje, ¿no? Y eso va a implicar que nuestros investigadores y nuestros docentes abandonen sus zonas de confort y aprendamos a trabajar de una manera colaborativa. Algo que hace énfasis en estos procesos y es otro de los retos, la incapacidad de muchos de nuestros alumnos para comunicarse de manera oral o de escrito, y algo que hay que plantearlo en este ambiente multicultural. No solamente tienen que desarrollar sus habilidades de comunicación para saber argumentar, para poder utilizar el método científico, es fundamental las capacidades de comunicación, pero que tienen que darse hoy en día en 2 o más idiomas. Plantean en el proceso con mucha de la literatura que hoy, gracias a las tecnologías, está al alcance de nuestras manos. Muy pocos alumnos la pueden aprovechar porque no saben leer, y la segunda porque buena parte del material está en inglés. Tenemos que fomentar esta parte. Y entonces el libro viene trabajando y desarrollando estos modelos de innovación educativa, en donde hablan de que lo que hoy conocemos como innovación, pues no está muy lejos de ser innovación, son modelos y procesos que tienen 20, 30 años y que realmente hablan de que hay pocos
modelos educativos innovadores. Es más bien cómo poder estarlos aprovechando y que en esta parte este proceso de innovación debe de ser integral y debe de incluir a los docentes, algo que hemos perdido la gran oportunidad en México con la reforma educativa. Los únicos que están ausentes son nuestros docentes. En el caso de los modelos de innovación y de manera muy particular de esta institución, pues ya mencionaba que este modelo educativo tiene estos tres grandes componentes: un fundamento filosófico, un proyecto académico centrado en el aprendizaje y un modelo de evaluación que hace énfasis que no hay una sola solución y hace esta reflexión. Este modelo de innovación, para que realmente pueda lograr los propósitos que se están planteando los autores, es fundamental que sea apoyado, reconocido por la institución, que no sea un esfuerzo aislado de alguno de los maestros, sino que tenga el andamiaje y el apoyo institucional, y que todos los profesores lo conozcan y que todos los profesores lo asuman de la misma manera. Esta es una de los retos que plantea Javier en la parte final. Yo quiero hacer también un énfasis muy especial. Me gustó muchísimo el capítulo de lo que está pasando en las ciencias agrogenómicas. Me encantó todo el libro, pero sobre todo cómo se puede lograr esta simbiosis entre los laboratorios de investigación y la parte de la docencia. Habla también de la motivación de los alumnos, una motivación extrínseca e intrínseca, pero que la única motivación que realmente propicia la innovación y la mayor creatividad es cuando esta proviene de la propia persona, decidiendo ser el constructor de su propio aprendizaje. Por último, quisiera, en aras del tiempo, pues los retos que plantea Javier de la Fuente de las universidades del siglo XXI. El primero de estos retos es que las instituciones tienen que provocar esta transmisión de valores, ya lo había comentado, en donde se le dé un nuevo sentido formativo y sobre todo la eficacia social que deben de tener las instituciones de educación superior. Obviamente que este modelo con innovación, con estos nuevos modelos de aprendizaje, requiere contar con maestros altamente preparados. Aquí no cabe la improvisación, porque tienen que ser personas que, para fomentar el aprendizaje de los alumnos y que cada uno de los alumnos construya su propio modelo, tenemos que tener la madurez y la preparación para desarrollar modelos de acuerdo a las características y de las inquietudes de cada uno de nuestros alumnos. Impulsar modelos educativos que promuevan el aprendizaje significativo. Y aprendizaje significativo tiene que ver con la persona, tiene que ver con el individuo. ¿Cómo le hace un maestro, cómo le hace un docente para provocar esto? Sobre todo cuando muchas de las instituciones tenemos grupos que por la cantidad no limitan la posibilidad de la atención personal. Generar modelos de aprendizaje para aprender a aprender, pero también aprender a desaprender. Si yo les platicara todo lo que he tenido que aprender, yo me gradué en el 80 y la computadora en donde aprendí BASIC y COBOL en una computadora, una Texas Instruments con 64K de memoria. Hoy cualquier teléfono tiene más memoria que todo lo que hemos tenido que aprender. No te rías, Alicia, porque tú estás igual que yo. Y entonces, por lo tanto, el profesor debe de dejar de ser un transmisor de conocimiento a convertirse en un facilitador del aprendizaje. Se dice fácil, pero qué complejo es. Y por último, este reconocimiento que la escuela, y leo textualmente lo que puso Javier, es una institución fundamental en la vida del ser humano. Y esta debe estar comprometida
para aportar en el desarrollo de seres humanos preocupados y ocupados por trascender a través del conocimiento y aportar en el desarrollo del otro. Concluyo como dice, me encantó el libro y me motivó, aunque sí me puso un enorme reto. Yo que ya tengo 28 años fuera de la docencia, me pregunto si tendré capacidad nuevamente de regresar al mundo. Muchas gracias y felicidades. Les agradecemos las palabras de los comentaristas, su lectura profunda. Ahorita que nos estaba escuchando y antes de cederle la palabra al doctor de la Fuente, pues estaba viendo otra vez la forma, el proceso que se siguió para realizar esta obra, y pues me considero muy afortunada de que los autores, los 5 autores que me acompañaron, estoy súper motivada, estoy bien emocionada, yo creo que se nota. Porque, por ejemplo, con el doctor de la Fuente tuvimos muchas pláticas para la realización de este libro. El doctor de la Fuente yo lo considero una persona súper visionaria, súper emprendedora, que cuando él planteó este modelo de la ENES, lo planteó es como la universidad del siglo XXI, la universidad que se necesita para este siglo. En un congreso de innovación educativa escuché a alguien que decía que nosotros estamos enseñando a los estudiantes del siglo XXI basados en un modelo creado en el siglo XVIII con profesores educados en el siglo XX. Y entonces la ENES es todo lo contrario. De hecho, yo siempre cuento la anécdota de que cuando me entrevistó el maestro de la Fuente para ser profesora de la ENES, yo ni siquiera le pregunté ni me interesaba cuánto voy a ganar. Cuando él me habló con esta pasión que tiene de este modelo, de construir, que me dijo, estamos aquí para innovar, para construir, yo dije, ¿dónde tú? Yo ya quiero estar aquí, porque eso es algo que los 3 comentaristas lo dijeron de cierta manera. O sea, somos muy afortunados de estar en una institución que no solamente está basada en el discurso de que hay que ser innovador, sino que da todo el entorno para realmente ser innovador. Y entonces esto comenzó con el doctor de la Fuente, afortunadamente sigue con nuestra directora, con Laura, tenemos este apoyo y los profesores podemos estar reinventándonos a nosotros mismos y tenemos todas las herramientas para hacerlo. Entonces, hoy por ejemplo di clases de macro, que me encanta macroeconomía, tengo más de 20 años dando macroeconomía y cada vez aprendo más. Entonces hoy por ejemplo les puse un PBL que tiene que ver con el coronavirus, porque eso es lo que jalan los chavos. O sea, no les jala el que yo venga y les hable del modelo ISLM y que si la política monetaria y la política fiscal, pues qué padre, ¿no? Que se sepan el modelo. Pero ahora ellos les traen el escenario y entonces ellos tienen que determinar cuál va a ser el impacto. Y los trabajos que ellos propusieron, porque son trabajos de investigación, algunos van a estudiar cómo va a afectar al turismo, otros me decían, no, yo quiero automotriz, cómo se va a ver afectado, otros me dijeron, no, pero los mercados financieros por el lunes negro. Y yo, por ejemplo, cuando la Organización Mundial de la Salud dijo que ya era pandemia, dijeron, mire maestra, ya están cayendo otra vez los mercados porque acaban de anunciar la pandemia. Entonces yo creo que todas este tipo de experiencias sirven para que el estudiante construya su conocimiento y que ese conocimiento sea significativo y de que no se quede en la monodisciplina. O sea, yo enseño macro, pero la realidad no solamente es monodisciplinaria, la realidad es compleja. Y como yo les digo, en los libros de texto vienen ya los problemas planteados. Lo interesante es que tú, cuando estés afuera, sepas reconocer dónde hay un problema, sepas cómo plantear la pregunta de investigación y cómo resolverla. Entonces, aquí lo que necesitamos, y que eso se está viendo, es una combinación de habilidades duras, porque necesitamos gente muy preparada en nuevas actividades, en nuevas
disciplinas como por ejemplo el Big Data, por decirlo, pero también necesitamos habilidades blandas, estudiantes que aprendan a aprender, que sean creativos, que sean líderes, que puedan colaborar, y también necesitamos habilidades metacognitivas. Entonces yo estoy muy feliz de que mis compañeros hayan aceptado la invitación del maestro de la Fuente Mía para colaborar en este libro, y de haber aprendido cómo en otras disciplinas como ciencias agrogenómicas, como desde la sustentabilidad se puede abonar en la creación del conocimiento. Y pues yo ya no voy a decir nada más, los invito a que compren el libro, va a estar a la venta, y lo que recaudemos va a ser depositado a Fundación UNAM, que es una fundación que realiza pues las becas, las brigadas y cosas muy lindas que tienen que ver con la responsabilidad social universitaria. Y muchísimas gracias por estar aquí. Es un honor contar con todos ustedes. Pues muy buenas tardes. Agradecerle primeramente a nuestros amigos, la doctora Fierro, Héctor López Santiago, que yo pensaba que éramos de la misma edad, pero ya cuando dijo que él tenía computadora y yo me quedé pensando, yo no tuve, yo soy antes de él. Yo empecé sin computadora, la primera computadora que encontré fue la que estaba ahí, creo que en ingeniería, no sé dónde, la UNAM, era, cabía en este cuarto y nada más había 6 ceros y unos, y era una locura y me daba miedo las tarjetas perforadas. Entonces, sí era otra cosa. Y por supuesto a mi directora, Laura Costa, con la cual he podido encontrar un espacio tranquilo para reflexionar en muchas cosas. Y por las personas que nos acompañaron en esta aventura de este libro, Blanca, Leticia de Anda, Paulina Carumi y por supuesto Diana Martínez, pues muchas gracias. Yo solamente quiero comentar algunas pequeñas cosas que siempre traigo en la cabeza y que nunca me dejan descansar, y es cuál es el papel de la educación. ¿Qué es lo que aspiramos con la educación? Y más allá de los modelos y de las estrategias, lo decía muy bien Héctor en su intervención, es esta construcción de ciudadanía, es este espacio en donde los jóvenes se conocen y se reconocen, es este espacio en donde en el nivel superior y en muchos otros se construye parte de un proyecto de nación, parte de un proyecto de un país. Esa es la educación y esas son las universidades, que son estos espacios en donde todos los días, lo dije hace poco, nos encontramos y nos reencontramos y nos seguimos construyendo. Es un espacio en donde las clases sociales, la diversidad cultural, el origen, nuestra manera de pensar, no son un obstáculo, son su fortaleza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estas universidades, en estos centros de educación, para construir un país diferente? Por supuesto que construir un país diferente no solamente cae en la educación, pero sí la educación es esa gran palanca. Yo lo podría decir, como lo decía, lo ha dicho muchas veces el doctor Narro, la educación no es todo, pero sin la educación no se puede nada. Ese espacio en donde podemos reflexionar, convivir, ser tolerantes, ser argumentativos, defender nuestras ideas, aceptar las otras, y al final salir queriendo y buscando un México diferente. Creo que ese es un gran compromiso de la educación. Están las estrategias y están las prácticas innovadoras, pero hay que tener los contenidos y la sensibilidad de poder transformarlos. Creo que más que nunca, este país necesita que la educación le ayude a transformarse y a reencontrarse. Lo que vivimos todos los días
la brutal impunidad, violencia, agresividad diaria hacia la mujer desde que es niña, es algo que nos recuerda el gran pendiente que tenemos como sociedad y el gran faltante que tenemos en la educación. Yo creo que este es el espacio en donde, si nos ponemos a pensar, es el espacio donde más tiempo estamos, y es el espacio donde más tiempo estamos de manera permeable, de manera en que podemos sentir, que podemos ser sensibles, que podemos saber. Entonces yo creo que esta escuela en la cual pues, nos tocó la fortuna de estar, nos tocó la suerte, somos afortunados de estar. Es una escuela que puede, a través de lo que hace, en sus formas, en sus modelos, en sus estrategias, y en sus contenidos, y en su cercanía con la comunidad, ser un espacio de transformación, es un espacio que nos permita soñar y pensar en un México diferente. Cuando me daba hace ratito la doctora Laura Costa unas cifras que las voy a decir porque ya se las robé. Yo siempre en estos lugares me robo algo. Entonces cuando entré con ella, pues yo me robo lo que puedo y que ella se recuerde. Y me decía que desde que empezamos ahorita ya han pasado 7,000 jóvenes por el mes. 7,000 jóvenes de todos los estados de la República y de una enorme cantidad de municipios. Ustedes imagínense el poder de transformación que podemos lograr a partir de un espacio en donde pueda haber una discusión, una argumentación, donde pueda haber una inclusión, un respeto, comentaba también Héctor, un espacio en donde podamos sentirnos transformadores, pero transformadores no solamente de la economía de un país, sino transformadores de su espacio democrático, de su espacio de participación, de su espacio de inclusión más tolerantes. Eso es lo que yo creo de la universidad y de la educación. Entonces, cuando tenemos estos ejercicios, como el de hoy, a mí me da mucho aliento, a mí me da mucha fuerza el saber que tenemos los mismos ideales y que podemos construir y tenemos futuro como sociedad. México es un país increíblemente grande, increíblemente poderoso, increíblemente grandioso. Lo que tenemos es que reagruparnos, tenemos que conjuntarnos, tenemos que volver a creer en nosotros y creer en nosotros como sociedad. Yo me siento muy agradecido por las personas que estuvieron hoy, por los invitados especiales que siempre nos han acompañado desde otros lados. Yo tuve también la fortuna de coincidir algunas veces con la exdirectora del Politécnico en la Ciudad de México. Yo también he estado por allá. Entonces, nos trajimos a reeducarnos, a volvernos buenos. Entonces, estar en esta Inés, para mí es un gran orgullo. Para mí es una grandísima emoción y estar rodeado en este libro y en este espacio de mujeres tan talentosas nos hacen ver que hay mucho por delante, pero que hay mucho bueno por delante. Así que muchas gracias, Adriana, por la iniciativa y por empujarnos a poder poner todo esto que soñamos también en el libro, y por supuesto a Laura, mi directora, por siempre ser un motor que cada vez me escucha menos. Yo trato de que me escuche más, pero cada vez me escucha menos. Yo creo que se dio cuenta que ya no tiene mucho que escuchar, ya tiene una gran camino, una gran fuerza y una gran fortaleza que seguramente le tocará y impulsará esta escuela todavía a lugares mucho más grandes y mucho más importantes. Así que yo me siento muy seguro con ella como directora y por supuesto con todas las profesoras y profesores y los jóvenes que me encanta escucharlos jugando, corriendo, comprometiéndose, discutiendo, apasionándose, conformándose,
me encanta. O sea, esa es la parte maravillosa de México. Verlos así es nutrirte. Así que gracias por seguir siendo así y gracias por estar esta tarde y haberme invitado a ser parte de este sueño. Muchas gracias. Y no sé si tenemos algunos minutos para preguntas del público, si vieran. ¿Hay algo? ¿Qué es? Bueno, pues, a nombre de la Universidad de La Salle Bajío, quiero felicitarlos por este libro y también ya entiendo por qué de tu hiperactividad. Porque quisiera comentar algo muy breve de que el Parque de Innovación de La Salle ha sido testigo de lo innovadora que eres con tus alumnos. Ahora entiendo lo que haces. En los 2 maratones y 2 que hemos hecho de emprendimiento social, prácticamente Adriana ha llevado a grupos completos a participar en el maratón. Y ella nos dice, no, es que es parte de su materia, es parte de su currícula. Aquí no vienen a divertirse, no vienen a pasar el tiempo, no nada más es experiencia. Realmente el reto que se les ha puesto en el maratón, realmente lo trabajan en el aula y fuera del aula. Y quiero también reconocer que en los 2 años, prácticamente en los 10 equipos ganadores que han recibido premio económico, donde hemos recibido apoyo de las CICES y del municipio, en todos los grupos hay ganadores de la UNAM. En todos. Pero aparte no se quedan ahí. No nada más es, ok, ya nos quedamos a dormir, decimos nos quedamos a dormir en el parque, ganamos y nos vamos. No. También la habilidad que tú has tenido, Adriana, de que prácticamente en tu materia, en tus aulas, trabajas con el ecosistema de innovación, porque de ahí los pasas a estar con México, a incubarse y vuelven a ganar. O los mandas a Ingenio y vuelven a ganar. Y otra de las cosas que también les quiero reconocer a la UNAM es que estas, bueno, es más que buenas prácticas, es otra cosa, no se lo quedan para ustedes. Nos lo están compartiendo otras comunidades universitarias y me encantaría mucho que pudieran presentar el libro en la Universidad de La Salle. Es su casa también. Muchas gracias. Felicidades. Pues enhorabuena, buenas tardes. Mi nombre es Ernesto. Ando metido en muchas cosas aquí, en el Consejo Municipal de Educación. Puedo estar ahí, en la Federación de Escuelas Particulares, dirijo un colegio aquí en la ciudad de León y por un lado decirles que escuchar esta presentación me hace sentir muy orgulloso de nuestra educación pública, muy orgulloso de nuestra universidad, de nuestra UNAM, muy orgulloso de nuestra ENES por en particular, por supuesto. Yo también soy importado, me vine a reeducar y yo me siento muy orgulloso de ser leonés hoy, desde hace 11 años. Y también me quedo con el gran compromiso que tenemos en educación básica, porque las universidades, algunas universidades, como es el caso de la ENES, están haciendo cosas muy importantes. Y en educación básica tenemos que también romper con esta rigidez de la que hablaba Héctor, con estas lógicas monodisciplinarias. Hay un gran reto en la educación básica para que podamos juntos acercarnos a la básica con la educación superior, realmente lograr esa transformación que necesitamos. Es un compromiso muy fuerte que nos queda. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. La exdirectora del Poli no quiere decir nada. En realidad no quisiera hacer una pregunta, quisiera plantear unas preguntas, que serían, ¿cómo se visualiza esta colección de experiencias llevadas, como decía ahorita otro compañero, a los niveles de formación previos?
maestros no con los mismos niveles de formación y de experiencia, y en ocasiones con muchas limitaciones en cuanto a materiales y opciones para trabajar. Por el otro lado, podría pensarse cómo lo que logremos en la educación básica va a predeterminar lo que se puede hacer en la media superior y en la superior y más adelante. Muchas veces escuchamos que en cierto nivel no se puede hacer lo que toca porque antes no se cubrió lo que se tenía que haber elaborado, aprendido, dominado, y entonces hay que bajar el nivel. ¿Cómo lograr que ese aprendizaje creciente, dosificado, que debe darse a través de cada uno de los tipos educativos y cada uno de los grados en ese tipo educativo, vaya siendo realmente creciente y sostenible? ¿Y cómo la educación superior nos puede ayudar para eso? En las escuelas formadoras y en las normales necesitamos hacer un cambio radical de filosofía y de concepción de lo que ahora es el aprendizaje, no la enseñanza. Porque seguimos con estas escuelas fundamentalmente orientadas hacia cómo enseñar. Y eso ha cambiado radicalmente. Ahora lo que tenemos que hacer es guiar a los estudiantes para que construyan su conocimiento y para que lo proyecten, lo dominen y lo conviertan en una competencia que puedan demostrar y aplicar en muchos otros contextos. Pero ¿cómo le hacemos para que ese cambio se dé y se dé rápidamente? Estamos con muchos años de atraso y necesitamos que las escuelas formadoras den un gran salto para generar nuevos perfiles de educadores que nos permitan crear esta nueva forma de vivir la educación en los estudiantes desde la educación inicial, pero por lo menos desde la escuela. Y ahí se necesita una gran vinculación, coordinación entre los niveles educativos diversos para ir encontrando las maneras de ganar tiempo contra lo mucho que se nos pierde. Y ahí creo que la vinculación entre las instituciones de educación superior, toda, con la Secretaría de Educación en la búsqueda de nuevas maneras de hacer las cosas, sería muy provechoso. Así que convierto esta participación en una colección de preguntas, una por cada institución, como le hacemos. Entonces fue una pregunta, fue un verdadero desafío como está dejando. A ver, yo creo en muchas cosas. Voy a poner algunas reflexiones muy breves, porque si no nos quedamos platicando más nosotros dos. En primer lugar, al hablar de la Inés, por ejemplo, y hablar de 7,000 alumnos y de 32 estados de la República, les puedo decir que prácticamente han estado representados todos los diferentes subsistemas de educación media superior del país, públicos, privados, laicos, SABES, rurales, absolutamente todos. Y podemos pensar que hay diferencias, y podríamos pensar que hay algunos que no van a cumplir las exigencias de la escuela. Y déjenme decirles que no hay ninguna diferencia. Un buen entorno, una buena escuela, un buen espacio que permita el crecimiento, que permita la inclusión, que permita, es más que suficiente para lograr una comunidad totalmente homogénea en su desempeño y heterogénea en sus antecedentes. Entonces no existe esta parte que dice que viene de un subsistema y va a estar mal, hay que darles clases especiales. Eso sucede cuando llegas a una institución que ya
está colapsado, que ya está totalmente fuera del lugar. Entonces, sí tiene que haber un cambio, y el cambio tiene que ver con muchas cosas que la comentaron aquí. Tiene que haber una vocación política, tiene que haber realmente la intención de hacer un cambio, y tenemos que saber hacia dónde queremos hacer ese cambio, porque ese cambio implica rupturas, romper paradigmas, romper formas. Entonces hay una voluntad política que se tiene que cumplir. Hay una cuestión, desgraciadamente, cochino dinero, pero vale mucho. O sea, tú no puedes tener y pensar en tener jóvenes niños en condiciones en las que están queriendo imaginarse un futuro diferente. Tú no puedes tener aulas en el medio rural o uniprofesores para todos los grados o condiciones donde no pueden hacer actividades culturales, actividades deportivas, donde no pueden crecer los niños, los jovencitos de cualquier edad, las niñas, soñándose parte de un país. Pero no, pero empiezan a soñar el rencor, la frustración, el coraje, la violencia. O sea, lo que estamos haciendo en nuestro sistema educativo es totalmente lo opuesto. Tenemos que ser espacios donde crezcan y son espacios en donde lo único que termina pues es el enojo, la frustración, el coraje, el abandono. ¿Por qué? Porque el sistema así está. Entonces hay una voluntad política, tiene que haber una voluntad económica, y a partir de ahí yo les puedo decir que hay muchísimos, más de los que nos imaginamos, jóvenes que terminaron una carrera, jóvenes que les encantaría ser parte o ser profesores en educación media superior, en la secundaria, etcétera, con características muy diferentes, no en la parte disciplinaria, si tenemos las matemáticas y tal, pero sí en la parte de la construcción desde el principio de niños y niñas diferentes, con una noción y una participación diferente hacia lo que debe de ser la construcción del país. Yo no he visto en este país nunca una voluntad política. He visto una necesidad política de hacer cambios, pero no una voluntad política. No he visto una voluntad política en el Estado, económica, que permita lograr, o sea, siendo así, lo que hacemos son milagros, solamente milagros, y seguir teorizando y esperando que algo suceda. O sea, y nosotros dediquemos el Producto Interno Bruto de este país en educación como lo estamos usando, en salud como lo estamos usando, en investigación como lo estamos usando, pues no va a haber manera de que logremos cambiar. Pero yo sí creo que, por ejemplo, esta escuela en particular, tenía desde su principio esa encomienda de parte del doctor Narro. Ser un espacio que nos ayude a transformarnos. Y creo que desde nuestro espacio lo estamos haciendo y logrando todos los días y luchando todos los días. Pero se necesita tener estas partes que si no están es muy difícil. Ahora, ya con lo que tenemos, y con esto termino, yo creo que algo que sí podemos hacer, así como hay una división entre la investigación y la parte más docente o traslacional, yo sí creo que las universidades pueden ser parte importante de la educación básica. Lo tenemos aquí en la escuela de Nigromante, donde hay actividades, lo tenemos en otras escuelas, y hay una combinación importante en la construcción de ellos a partir de la fortaleza de una universidad. Entonces, si lo que tenemos es eso, pues vamos por lo menos a agarrar eso. Adelante. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias. Yo creo que una respuesta muy obvia a la pregunta de la doctora de los Sochi es justamente la articulación. Algo bien importante, ahorita varios aquí nos vimos ayer, nos vimos hace rato en el Parque de Sari, y qué bueno que estamos aquí. Esto no indica otra cosa más que tenemos mucho en común, tenemos interés. Entonces, yo creo que la clave es sabernos articular de manera eficaz. Y todos estamos insatisfechos porque no estamos contentos como están las cosas, porque sabemos que pueden mejorar. Y la insatisfacción, a mí me parece que estos niveles es justamente esa chispita que nos puede ayudar a detonar y a generar cambios. Y empecemos con Guanajuato, empecemos con nuestro León, veamos que sí podemos hacer las cosas. Ahora que están organizando aquí, liderando la doctora Acosta, el 5º festival, ayer decíamos, es que no podemos concebir seres humanos completos si no han sido impregnados de alguna de las distintas manifestaciones de las artes, de las ciencias y de las humanidades. Esto es lo que hacen a los seres humanos completos. Y un ser humano completo es feliz. Y cuando alguien es feliz, no busca pedir, busca dar. Entonces, creo que poco a poco es algo que de manera natural se va cocinando. Los puntos de convergencia cada vez son más comunes. Y tarde o temprano, creo que se va a dar. Tarde o temprano no dejarlo por inercia, sino por la toma de iniciativas, ¿no? Y en ese sentido, quiero decirles que nosotros desde el Centro de Investigaciones en Óptica, efectivamente tenemos esta situación, nos llegan estudiantes, tenemos el 25% de estudiantes del extranjero, el resto son nacionales, de distintos lugares, y nos encontramos que tenemos el grave problema de que se tiene que aprender a desaprender, como lo dice muy sabiamente Héctor, nos dicen los miembros de este panel, como varios de nosotros lo hemos identificado. Entonces, estamos entre ese gran reto. Queremos aprender y ya no nada más enseñar. Normalmente lo que enseñamos es conocimiento obsoleto, que ya pasaron varios años, se comprobaron, se reportaron en artículos, después en libros, etc. Pero lo que este libro nos está presentando es una historia viva, con ejemplos muy concretos de que sí se pueden hacer las cosas. Muchas felicidades, la verdad que yo soy una persona así que trato de no hablar mucho porque soy llorón, me emocionan estas cosas, me pongo chinito, y eso es muy bueno porque nos recuerda que estamos vivos, que estamos con toda la actitud y que claro que podemos ser agentes del cambio. Muchas felicidades a los panelistas, a las autoras, al doctor, y pues un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias.